Ahora, ya. Buenos días a todos. Les habla el profe Jorge en una nueva sesión. Voy a dejar mi camarita de hablante por acá, bajito, y me van a ir viendo mientras explico un poco lo que se trata de este tema de hoy. El escolasticismo, historia del pensamiento económico, ya es la tercera clase, incluyendo la que fue la introductoria de la unidad. Ya. Objetivo: comprender que las ideas de Santo Tomás de Aquino sobre economía son base al pensamiento moderno e incluso del modelo actual del sistema que tenemos hoy vigente. Eh, ideas sencillas, ideas complementarias, no que sostengan la economía, porque recuerden que todos los pensadores que vamos a estar trabajando o estudiando o conociendo, de alguna manera contribuyen, es la lógica, es obvio, o sea, son legados, pero no sostienen las actuales economías porque no están moldadas a la situación que estamos viendo, por ejemplo, en la actualidad con la pandemia o sin la pandemia. De hecho, se tiene claro que Santo Tomás de Aquino representa mucho al mundo de la Iglesia Católica, a pensamiento filosófico, y no estamos en una sociedad precisamente con estructuras y modelos basados en leyes filosóficas, y menos religiosas, por mucho que pueda estar presente la iglesia, aunque no sé si lo han pensado, bueno, me imagino que se han dado cuenta, pero la iglesia, no sé, en mi opinión personal ha estado bastante silente como institución respecto a todo este tema, la ayuda al prójimo. Si bien hay algunos movimientos religiosos o comunidades también de la iglesia que están ayudando, es lo más seguro, o sea, yo no he visto precisamente como por ejemplo, ver las noticias todos los días, eh, pero la institución más fuerte, más sólida de la iglesia, aquí en Chile, no estoy hablando del Vaticano, como que no ha aparecido mucho hablando del tema, como que no se han juntado tampoco con el gobierno, pero bueno, en fin, no nos vamos a alargar en eso. Entonces, este es el tema de hoy día y vamos a fundamentarlo en Santo Tomás. Ya, resumen de clase anterior rápidamente para quien no estuvo. Nosotros estudiamos y presentamos tres tipos de casos y hicimos una reseña bastante general. En este caso hablamos de los pensamientos de China del siglo VII a.C. con Wang Song. Ahí mostramos eso en la clase pasada. También hablamos del pensamiento económico griego de los siglos VII al IV antes de Cristo con Genofonte, Hesiodo y sobre todo Aristóteles, temas como por ejemplo la propiedad privada. Y quedamos con el pensamiento árabe islámico de los siglos XI al XIII después de Cristo, perdón, con Al-Ghazali e Ibn Khaldun. Esta parte, la tercera, del pensamiento árabe islámico, lo vimos muy rápido por cosas de tiempo, pero para que recuerden, básicamente los pensamientos de estos dos autores iban mucho de la mano con la idea de a mejor comportamiento en la vida de una persona íntegra, en donde se incluye la economía, esa persona se va a ir al paraíso, se va a salvar de alguna manera, y hace que la comunidad prospere. De hecho, Ibn Khaldun, si no me equivoco, hablaba un poco de la idea del desarrollo que tiene una comunidad, desde una sociedad rural a una más moderna, más tecnologizada y todo lo que eso implica. Por lo tanto, tanto los pensamientos árabe islámicos como el económico griego y el oriental conectan mucho con la idea de que la economía es una parte de muchas que conforman la estructura del individuo en cuanto a la manera correcta de vivir. ¿Ya? Bueno, ¿qué hay en la actualidad de esas ideas y qué son vigentes? Bueno, no son profundamente vigentes salvo en cuanto a la idea de conceptos que se fueron amoldando de acuerdo a los siglos que iban pasando. Por ejemplo, Wang Song hablaba de lo ligero y lo pesado, y eso se puede traducir en lo que es actualmente la oferta y la demanda. Aristóteles defendía la propiedad privada, aparte de la propiedad comunitaria que es importante dentro de una sociedad. Y la propiedad privada hoy en día está súper vigente, independiente de lo que estamos hoy día como crisis, sigue vigente y probablemente cuando se reestructure seguramente la gobernabilidad y la reactivación económica, va a seguir existiendo el capitalismo y todo el tema de la propiedad privada. O sea, no es una cuestión que se vaya a derrumbar más allá de lo crítico que pueda estar el sistema. Tal vez debería
aterrizar a la lógica más social, que abarque. Pero eso lo vamos a conversar hoy día también. Bueno, hay una aclaración muy puntual que lo vamos a ir trabajando también en la clase de hoy día, las necesidades y los deseos. Para Aristóteles y muchos pensadores que hemos citado de la clase anterior, las necesidades son distintas de los deseos. El deseo es casi como el llamado gutural, estomacal, visceral y sobre todo instintivo de las personas que básicamente los hace ser consumistas, egoístas, depredadores, etcétera. En cambio, la necesidad es moral y éticamente, por ejemplo, para Aristóteles más correcto, porque hace que, por ejemplo, las personas pongan precios más justos, no cobren más intereses, por ejemplo, cuando hay una demora en el pago de un préstamo, por así decirlo, por poner un ejemplo, y hace que, por ejemplo, la economía tenga una circulación más grande, más global para todas las personas y que nadie quede excluido, ¿ya? Hoy en día parece que no se logra hacer esa diferencia, como que la necesidad y los deseos son lo mismo porque llevan al consumo, pero siempre hay que tener presente que son dos cosas y conceptos distintos. De alguna manera, los pensamientos de estos autores, por ejemplo, frente a la necesidad y al deseo, serían muy útiles de volver a darle mayor espacio hoy en día a la situación que no solamente estamos viviendo, sino la que va a venir después de esto, ¿ya? Porque lo más probable, como les dije alguna vez, nos va a convertir en depredadores quizás más brutales después de que termine toda esta cuestión. Mati, me estuve acordando, no alcancé a investigar sobre la pirámide de Maslow, pero yo puedo subir algo a la plataforma que pueda ser explicativo del tema de la pirámide, ¿ya? No, no te voy a mentir, ¿para qué te voy a cuentear? O sea, me disculpo por eso porque ha sido una semana bien pesada, pero sí me comprometo que lo puedo subir como complemento a lo que han sido las clases recientes, ¿ya? Y en una próxima sesión lo podemos dar una mención, o por último, si tú quieres, eres totalmente invitado para que lo puedas complementar conmigo. No hay drama, ¿ya? Así que no se preocupe, todo tranqui. Ya, entonces, tomando en cuenta esto, vamos inmediatamente a lo que nos convoca hoy día. Contexto histórico de las ideas escolásticas en economía. Ya. ¿Qué significa esto? Para entender a Santo Tomás hay que entender el mundo de Santo Tomás, que es principalmente el mundo medieval. De hecho, nadie, bueno, es lógico que nadie lo pregunte inmediatamente, pero si surge la pregunta, ¿qué es escolasticismo? Yo puedo resumir de la siguiente manera, de hecho tengo un par de apuntes aquí que me pueden colaborar. El escolasticismo en latín, sobre todo el latín medieval más antiguo, no tanto el actual o el que se ha recompuesto o el que se ha modernizado, escolasticismo proviene de scholasticus, sí, scholasticus, que es escolar, escuela. Ya partamos de esa base de palabra, del concepto etimológico. Pero ¿qué significa escolástico o escolasticismo? Básicamente un movimiento intelectual nacido en la Edad Media entre los siglos XI y XV, obviamente ya ahí entre la Baja y la Alta Edad Media, que es un movimiento filosófico intelectual que toma ideas principalmente del mundo griego, sobre todo con Aristóteles, ¿ya? Que lo mencionamos en sesiones pasadas, y los aterrizan al mundo escolar, perdón, al mundo medieval muy vinculado con la Iglesia Católica. Por lo tanto, pensadores como Santo Tomás de Aquino toman las ideas de Aristóteles, que son mucho más amplias en la forma de ver la vida, o un poquito más flexibles y mucho más filosóficas que el mundo de la Iglesia Católica más cuadrada, más cerrada, muy respetuosa de lo que es los testamentos, sobre todo el antiguo, y los juntan, los mezclan y abren mucho más las ideas de cómo puede ser la explicación de el mundo, la existencia del hombre y de la mujer, y por ejemplo la economía, ¿ya? De hecho, aquí dice, buscó integrar y relacionar la razón con la fe para explicar las revelaciones o ideas del cristianismo en función de ideas filosóficas o aristotélicas, ¿ya? Y ese fue un movimiento intelectual que duró harto tiempo y uno de los grandes pensadores fue Santo Tomás. Con esa idea y con ese antecedente, podemos decir lo primero que está en la pantalla. Este movimiento se extendió desde antes de la caída del Imperio Romano, el 476, hasta los comienzos del mercantilismo europeo, siglo XVI. Ahí yo sumé un siglo más también. El escolasticismo está vinculado a una naturaleza e importancia de la existencia
para que este movimiento fluyera por tanto tiempo o por tantos siglos. La unión de la fe con la razón para explicar, por ejemplo, lo que ya les decía, la economía, frente a un contexto vivencial en donde el mercado aún no era un ámbito preponderante en la vida medieval. De hecho, lo más preponderante eran las cosas relacionadas a lo tradicional, a la autoridad, a la figura de la iglesia y el papa, a los señores feudales o al rey. Por lo tanto, la lógica del mercado como lo conocemos hoy día no era precisamente masivo. Asimismo, el escolasticismo está fundamentado por situaciones que ya más o menos he mencionado con el mundo medieval. ¿Cuáles son principalmente? En que el escolasticismo nace producto de una economía de subsistencia que había en la Edad Media. Todo en base a la tierra, lo que sale de ella, lo que se logra cosechar, lo que hace el campesinado o la servidumbre en pos de sus señores o del rey o incluso de la iglesia. Y al haber una economía de subsistencia, la sociedad es cohesionada por ámbitos de tradición, costumbre y autoridad. Y eso hace que la tierra sea propiedad de la iglesia o del rey. Los señores feudales son básicamente gente que son encargadas por la monarquía para administrar distintos territorios, ¿ya? La famosa atomización del poder. Pero aún así, los señores feudales le tienen que rendir cuentas a sus autoridades máximas, en este caso un gobernante o a la misma Iglesia Católica. Con esos tres puntos, el escolasticismo empieza a fundamentarse como un movimiento intelectual en respecto a temas de la economía, ¿ya? La imagen que está ahí y que tiene que ver con la economía medieval resume un poco lo que voy a ir explicando en esos puntos que está ahí. La sociedad normalmente se encuentra dividida en cuatro grupos en esa época. Vamos a mencionar algo sobre los señores feudales y los nobles. Vamos a mencionar el tema del contrato feudal, señor y siervo. Vamos a mencionar un poquito sobre el feudo como unidad económica absoluta, que es lo que complementa un poco la imagen. Ahí tienen la imagen de un feudo, donde está la tierra, donde está la fuerza de los animales, la fuerza humana, la gente trabajando. No aparece el castillo precisamente, podría aparecer muy en el fondo del cuadro, etcétera. Y también el declive del feudalismo y de su economía y que potencia más todavía las ideas escolásticas de Santo Tomás. Si ustedes se acuerdan, es una materia que nosotros estudiamos sobre todo en octavo básico. Con el tiempo, las cosas se olvidan y por ende yo voy a dar inmediatamente ideas para aclarar más lo que se va a explicar después con Santo Tomás. Primero, la sociedad tradicional del medioevo, compuesto principalmente por siervos, terratenientes, la nobleza y la iglesia. Ahí está la propiedad de la tierra, fundamentalmente, como dije recién. El rey, al tener un poder tan grande, todavía en la época, entrega en usufructo tierras de su propiedad a los señores feudales. El problema es que los señores feudales, claro, aceptaban esto porque es símbolo de riqueza y poder, pero el rey no tenía precisamente un control, entonces podían hacer lo que querían. Y de hecho, eso lo sabemos, los reyes actuaron impunemente respecto a su autoridad contra los campesinos que están atados a la tierra. Eh, Al no existir contratos que obliguen el cumplimiento de deberes, ocurren todas las cosas dichas recién. El abuso de poder, principalmente de parte de los señores feudales. Asimismo, se puede hablar de la relación siervo-señor como un contrato de servidumbre que no existe en el papel simplemente de palabra ante la necesidad del campesino de poder sobrevivir, porque fuera del feudo los campesinos se mueren, ¿ya? Literalmente. Por lo tanto, hay una relación muy desigual en donde el siervo está más atado a la tierra que libre, a diferencia del señor. Se supone que el señor tenía que protegerlo frente a ataques de otros pueblos, de otros feudos, en caso de guerra, todas esas cosas, pero no es eso precisamente comprobable. Entonces, ahí, mm, ahí sí. El feudo está a merced del dueño, en este caso del señor feudal. Con eso, anteriormente dicho, la producción de bienes para venderlos a un mercado era muy limitado o casi inexistente, porque obviamente la interacción entre feudos no es muy dinámica, que digamos, los señores feudales son muy recelosos porque quieren obtener todo lo que sale de sus propios terrenos y no lo van a vender de manera, o va a ser de manera muy limitada.
con el beneficio exclusivo para ellos, no precisamente para su comunidad. Otro dato más es que la economía feudal se empieza a erosionar con el cambio de tecnología. ¿Cómo empieza a agarrar fuerza el pensamiento escolástico de Santo Tomás? Cuando también la economía feudal empieza a decaer. ¿Y cuando decae? Cuando cambia la tecnología, cuando empieza a haber una evolución tecnológica. ¿Y cómo se va a traducir esa evolución tecnológica? En que la producción manufacturada se va a sustituir. Una manufacturación de tipo humano-animal, como vieron en la imagen anterior, a una hidráulica y también eólica. Los famosos molinos, los molinos de agua. Cuando empieza a masificarse ese tipo de tecnología, la economía feudal empieza a disminuir, porque los campesinos ya no van a estar todo el día metidos en la tierra y entregando todo su trabajo y fuerza de trabajo a su señor. Los campesinos van a empezar a entender de que el señor puede depender de ese tipo de tecnología y se van a ir. O incluso los campesinos van a empezar a crear nuevas tecnologías y se van a independizar de su señor feudal y empiezan a tener menos miedo de su destino, por así decirlo. Perdón. Con todo esto, con todo ese contexto histórico y también de cómo era la economía medieval, tanto su auge, su ascenso, sus características que las podemos ilustrar aquí, y también, obviamente, su declive, vamos a entender ahora rápidamente lo que es Santo Tomás de Aquino. Bueno, no voy a hablar mucho de su vida en realidad, porque no era un personaje que tuviera grandes amoríos, era un tipo que vivía en un claustro. Eh, Como pensador religioso, ya no me acuerdo muy bien de qué casa eclesiástica pertenecía, eh, sí podemos mencionar que los intereses económicos de Santo Tomás estaban mucho en la lógica anteriormente expuesta con el escolasticismo. Tratar de aterrizar las ideas filosóficas de Aristóteles y ponerlas en contexto em, de vida que tenían las personas en la época, con todas las ventajas y defectos que eso involucraba. La gente que no sabía leer ni escribir, poca educación, poca visión de lo que podía ser el desarrollo de una economía que no fuera solamente de subsistencia, etc. Y una de las grandes cosas que Santo Tomás resume en sus dichos o en sus escritos tiene que ver con la propiedad privada, el precio justo y la usura. Tres cosas que yo voy a resumir en esta parte de la sesión. Por lo tanto, lo que Santo Tomás más o menos cuenta de qué es la visión de la economía tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, es parte de varios autores escolásticos que daban pautas religiosas para aplicar las actividades terrenales. Él nunca se alejó de la vida de una persona en función de lo que dicen las Sagradas Escrituras. O sea, ora y trabaja, como en algún movimiento eclesiástico se estuvo dando hasta el día de hoy. Eh, es un pensador de la religión, obviamente, que concilia enseñanzas religiosas con la actividad económica. Es un poco parecido a lo que habla Aristóteles y los otros pensadores orientales y musulmanes. Pero al sentar o al sustentar sus ideas en Aristóteles, por ejemplo, él habla de la propiedad privada. ¿Qué significa eso? Que la base del Nuevo Testamento, al ser muy cerrada con la idea de la propiedad privada, como dice ahí, que no es parte del orden natural, Santo Tomás lo flexibiliza a través de la idea de Aristóteles. Porque el Nuevo Testamento habla mucho de la propiedad comunitaria. La propiedad comunitaria es parte del orden natural de las cosas. No así la propiedad privada, pero tomando en cuenta estas ideas aristotélicas, Santo Tomás las junta y establece ejemplos para dar a entender que la propiedad privada también es el orden natural de las cosas y que es un complemento incluso a la actividad o a la propiedad comunitaria. Más o menos en el siglo XIII ocurre esto. Se introduce la idea aristotélica y Santo Tomás adapta la idea de que la propiedad privada sí es parte de una ley natural. De hecho, hay una parte del texto que estoy leyendo para esta clase que él habla de la desnudez humana como parte del orden natural de las cosas. Así fueron los humanos creados, desnudos, pero que gracias a la razón humana, al arte, a la inteligencia del ser humano, para cubrir la necesidad del frío, crea la ropa. Por ende, la ropa es efecto y es parte del orden natural. La ropa a nivel individual, pues como la que ando trayendo yo, esta es la que me sirve a mí, a nadie más. Eh, no sé si se entiende. De alguna manera Santo Tomás toma esa idea
de Aristóteles y la incluye, la suma, ¿ya? No es que haga una resta, es una suma. ¿Y qué suma? La propiedad privada como parte del orden natural de las cosas, ¿ya? Y que de hecho hoy día podemos también aplicarlo a nuestra vida común. También, respecto a la propiedad privada, habla del Estado como un ente regulador. Hola Mankiw, hola principios de la economía, ahí está el Estado, aceptando incluso la distribución desigual. ¿Por qué? Porque las personas que obtienen demasiada riqueza se empiezan a ir del camino del Señor, la ambición y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, Santo Tomás acepta la distribución desigual porque la pobreza es parte un poco del sacrificio que hay que hacer para poder vivir una vida más o menos austera y tranquila, pero con el Estado como un ente regulador, que no haya generalmente esa desigualdad, que incluso siendo pobre uno pueda tener acceso con lo que tiene a, por así decirlo, la riqueza o esa necesidad de poder cubrir un deseo o una necesidad, valga lo que yo he dicho anteriormente. Ya, quedan 10 minutos, así que yo creo que vamos a ir rápidamente con lo que falta. No es tan complicado. Ya, lo relevante, además de la propiedad privada, como dijimos, es parte del orden natural según Santo Tomás. Pero ¿por qué el precio justo y la usura? El precio justo de los bienes, como segunda idea fuerte de Santo Tomás. Analizó muchas veces esto a través de principios éticos como la equidad y la justicia. Mientras más justa y equitativa sea una sociedad, más justos van a ser los precios, por ejemplo, en una relación de intercambio. Si los motivos de quienes producen y venden son justos o benéficos, los precios serán los correctos. Por lo tanto, si un vendedor, un empresario o alguien con cierto poder económico que tiene los medios de producción a su haber, obra de manera caritativa, incluso aporta al bienestar público, por ende es lo correcto, automáticamente para Santo Tomás los precios van a ser justos, ¿ya? Incluso teniendo a compradores gente que no tiene la misma condición social de ese vendedor. Los precios van a ser justos, según Santo Tomás. ¿A qué equivale entonces el precio justo? Hay un debate historiográfico porque lamentablemente Santo Tomás no pudo definirlo de pe a pa, de a a la z, sino que dijo básicamente de que el precio justo es el precio vigente en el mercado. Pero aún así no es suficiente para poder entenderlo, pero sí sirvió de base para lo que vendría en los siglos posteriores, incluso con Adam Smith. Entonces hay una dificultad de definir por ausencia escolástica del análisis económico. Santo Tomás se metió inevitablemente con el aspecto religioso, y eso no lo podemos aplicar incluso al día de hoy. ¿Mm? Aún así, el tema del precio justo tiene que ver mucho con la conducta humana, en función de hacer lo correcto, porque eso nos va a permitir, obviamente, obrar bien. ¿Mm? Cosa que no se ve muchas veces en la actualidad, lógicamente. Y finalmente, la usura. Cobrar un tipo de intereses excesivos. Eso es el significado casi universal de la usura. Por ejemplo, cobrar intereses cuando yo me demoro en pagar un préstamo. Eso es básicamente. Pero, obviamente, él lo aplica en el sentido bíblico y también aristotélico. ¿A qué se refiere con eso? En el sentido bíblico, tomó muchas cosas de los escritos del Nuevo Testamento respecto a la condena bíblica del aprovechamiento de los fuertes hacia los débiles. Por lo tanto, la usura, si se lleva por mal camino, te va a convertir, obviamente, en una persona que en los sagrados escritos va a estar condenado por ser un aprovechador. Y eso, mezclado con el sentido aristotélico, cobrar intereses no es natural, porque el dinero es estéril, ¿ya? Por lo tanto, tiene una crítica ante la usura. ¿Por qué? Porque nos lleva por ese camino equivocado de la condena bíblica y además porque Aristóteles menciona de que eso no es parte de la naturaleza humana. Pero aún así, se menciona. Y eso justifica para la idea que a futuro va a significar la idea de los intereses. O, por ejemplo, cosas como los impuestos, ¿ya? Como lo vimos también en el tema de los principios. Eh, Moderación de conceptos ante fines, no me veo muy bien aquí, ahí lo voy a poner, ante fines empresariales. Eh, con el tema de la usura, no hubo gran profundidad tampoco porque finalmente el concepto no lleva a tener tanta profundidad ante los sentidos bíblicos que Santo Tomás aplica en muchos de sus escritos. Pero ojo, recuerden, sí va a servir en los próximos siglos porque el mercado va a empezar a ampliarse.
ya la economía feudal va a empezar a derrumbarse y empieza toda la lógica del mercantilismo y después el librecambismo con la escritura de la riqueza de las naciones, porque los fines empresariales todavía no se han masificado en el mundo en la época de Santo Tomás, pero él deja ya abierta la ventana y la puerta para que futuros pensadores puedan profundizar más en estos temas, ¿ya? Como el precio justo, la usura y la propiedad privada. Finalmente, ¿ya? Porque me quedan 5 minutos y voy a alcanzar a cerrar. 4 ideas fundamentales del modelo o del periodo preclásico. Santo Tomás y el escolasticismo puso atención o énfasis en lo moral y ético de la economía, cosa que hoy día se echa harto de menos, a pesar de que hay mucha gente que lo sigue conversando en las mesas, en la política, en los programas de TV, pero lamentablemente sigue siendo algo muy lejos a lo técnicamente practicable en economía. Segundo lugar, los pensadores preclásicos no analizaron la economía como disciplina independiente, sino que la vincularon a la vida de las personas para poder llevar por un buen camino a los seres humanos, según lo que los escritos antiguos decían. En tercer lugar, cosas como la justicia, la equidad, la administración del hogar, la propiedad privada, la necesidad de los deseos, la usura, el precio justo, fueron cosas que hoy día se pueden tomar como parte de la vigencia de la economía. ¿Ya? Pero que en el momento, como ya he dicho ya varias veces, se aplicó en el contexto en los que vivían estos pensadores, ¿ya? Finalmente, la transformación institucional de Europa Occidental, el futuro discurso liberal. Santo Tomás y todos los que hemos mencionado van a ser los primeros grandes peldaños que, coincidentemente con la transformación de la Europa occidental a un discurso un poquito más libre, la idea de la libertad, la Revolución Francesa, el nacimiento de los estados nacionales, la guerra de independencia, van a ser tomadas para que muchos de los pensadores futuros en economía las apliquen a los contextos en los que ellos vivían, en donde, por ejemplo, ya no va a existir feudalismo, ya no van a estar los reyes absolutos, y va a aparecer un discurso que aboga por la libertad. Y ahí viene la libertad económica, la fuerza de la propiedad privada, la acumulación, por ejemplo, de la riqueza, y un montón de cosas que nos quedan más adelante. Eso. Bueno, yo podría preguntar, ¿esto es vigente hoy en día? Sí, por supuesto, pero no están integrados muchas de estas ideas tan previas y tan preclásicas a los modelos actuales de economía, como ya también se ha mencionado anteriormente. Gente querida, ahí